En las diligencias preliminares, ¿cuál es la finalidad? Cuando se inicia con una disposición de investigación preliminar. Puede ser con una denuncia verbal, puede ser una denuncia escrita o puede ser con una detención en flagrancia. Vamos a tocar más adelante ese tema. Veamos cuál es el rol del abogado durante las diligencias preliminares. Su rol es de garantizar, acompaña, exige y verifica, supervisa, asesora, asegura y presencia. Asegura que se aplique, por ejemplo, si se trata de una detención, se aplique adecuadamente el control de legalidad en las diligencias programadas, entre otros. Cuando hablamos control de legalidad es cuando una persona inmediatamente es detenida, inmediatamente tiene derecho a llamar a un abogado defensor. ¿Para qué? Para que el abogado se entreviste. ¿En qué circunstancias fue detenido? ¿Qué tipo de flagrancia es lo que el Ministerio Público va a señalar? Con la finalidad de corroborar si eso efectivamente es así, con la finalidad de que se esclarezca de manera inmediata, porque no vamos a esperar llegar hasta la Corte Suprema, como sucede en muchísimos casos, de que evidentemente se violaron su derecho de defensa desde el mismo instante en que fue detenido. Eso es lo que vamos a evitar. En algunos casos llega a la Corte Suprema y se declara nulo todo. Pero imagínense, ¿en cuántos casos realmente ya no se logra eso? Entonces, no solamente está sentenciado una persona culpable, también hay personas que no han cometido el hecho imputado. Entonces, empecemos con las diligencias preliminares. Una vez que la Fiscalía emite su disposición de investigación preliminar, lo primero que va a señalar es que cuánto tiempo va a durar esa investigación. La norma señala que los plazos son, en casos comunes, 60 días y que este puede señalar un plazo distinto hasta 120 días que no sea superior al plazo de la formalización de la investigación preparatoria. Entonces, tenemos casos complejos 8 meses y en crimen organizado 36 meses. ¿Qué pasa? Si cumplidos los plazos, digamos, aperturan una investigación preliminar por 60 días y ha vencido ya los 60 días, ¿qué hacemos? Aplicamos control de plazo, solicitamos que se pronuncie inmediatamente sobre el fondo. Lo que está sucediendo en la actualidad es que me notifican de infinidad de fiscalías que ampliación de plazo, dice. ¿Qué es lo que debe hacer el abogado en esta etapa? Cuando sucede eso, ¿está permitido la ampliación del plazo? ¿En qué norma se basa el Ministerio Público cuando nos dicen amplio plazo? Y nos señala el artículo 334, inciso 2. Hace una interpretación errónea y dice y nos amplía. Pues no es correcto. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Que se pronuncie sobre el fondo. Caso contrario, le aplicamos control de plazo. Pero ojo, eso va a depender de cada abogado y de cada caso. Porque si en esos 60 días se logró realizar los actos urgentes e inaplazables y que con ello se ha determinado que el hecho es delito y que además se ha determinado que la acción penal no ha prescrito y se ha individualizado el autor que tiene relación directa con el hecho imputado. En ese caso, la Fiscalía, ¿qué va a hacer? Si le exiges que se pronuncie sobre el fondo, inmediatamente va a formalizar la investigación preparatoria. Va a emitir formalización de la investigación preparatoria. Entonces, va a depender de cada caso. Resulta en casos diferentes. Por ejemplo, cuando me denuncian por el delito de usurpación, y en este plazo de 60 días no se ha podido determinar si el hecho es delito o no. Es más, la defensa considera que es atípica,
no se ha podido individualizar al autor independientemente de que la acción penal no haya prescrito. Entonces, no se ha cumplido con la finalidad. Ahí el abogado lo que tiene que hacer evidentemente es solicitar que se pronuncie sobre el fondo. Y ahí no puede haber ampliación. Y en caso contrario, en caso de que no se pronunciara sobre el fondo, entonces ahí se le aplica control de plazos. Porque no hay una norma que avale la decisión de un despacho fiscal en donde decide ampliar una investigación preliminar cuando no hay ninguna norma que se lo permita. Asimismo, ¿y cuáles las facultades que tiene el fiscal en la etapa de las diligencias preliminares? Si se ha cumplido con la finalidad antes señalada, entonces decidirá formalizar la investigación. En el caso de que no se haya logrado la finalidad, podrá archivar el caso. Y evidentemente, el denunciante tiene un derecho de interponer su recurso de queja si que no lo considera justa, con la finalidad de que el fiscal superior pueda tal vez ampliar, solicitar algunas nuevas diligencias u ordene la formalización. Ahora bien, hemos hablado respecto de una denuncia escrita o verbal, en un caso común. Pero, ¿qué pasa, amigos, cuando hay una detención en flagrancia? Porque la investigación no solamente se inicia con una denuncia verbal, con una denuncia escrita, también se inicia cuando hay detención en flagrancia. Cuando el policía dice, hemos detenido a tal persona porque estaba robando. En el mismo acto que estaba robando, ahí mismo le hemos atrapado. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿A quién pone en conocimiento? Pondrá en conocimiento inmediatamente de la fiscalía. Y posterior a ello, la fiscalía pondrá en conocimiento del juez. Pero, ¿cuáles son los derechos del detenido? ¿Y qué es lo que debe hacer el abogado? El abogado que ha sido contratado por un familiar o alguien de manera inmediata, como dije anteriormente, primero va a entrevistar a su patrocinado bajo qué circunstancias ha sido detenido. Porque si bien es cierto, la policía dice que fue en flagrancia, pero tal vez no fue así. ¿Y eso de dónde vamos a sacar esa información? Solamente de la versión que nos puede dar el detenido. Para eso debemos de conocer cuáles son los tipos de flagrancia, para saber bajo qué tipo de flagrancia fue detenido. El plazo para que sea detenido una persona en flagrante delictiva, la norma dice que es 24 horas. O sea, inmediatamente cometes el hecho, ahí con las manos en la masa te atrapan, digamos a las 10 horas. Pero, ¿qué pasa si te escapas? ¿Qué pasa si huye quien ha cometido el delito? Todavía hay horas en el que puede ser capturado. Entonces la norma señala de que hay 24 horas que pueda ser detenido. Entonces ahí ya no estaríamos dentro de la flagrancia propiamente dicha que señala la norma. Cuando una persona o cuando el sujeto es descubierto realizando el acto, en el mismo instante que comete un delito, en ese momento es detenido. ¿Qué pasa si es detenido después de ocurridos los hechos? Pero dentro de las 24 horas, ojo, podría ser que estemos dentro de la cuasiflagrancia o la flagrancia presunta. La cuasiflagrancia, nos dice la norma, es cuando el sujeto es encontrado dentro de las 24 horas después de realizar el delito, pero este será identificado por el agraviado o por un testigo o por un medio visual. Pero vayamos a que la agraviada interpone una denuncia y dice, he sufrido un robo. Y de pronto, después de unas horas, es capturado una persona y le comunica, ¿no?, la policía y le dice, hemos capturado a cierta persona, queremos que lo identifiques. Y la persona viene y dice, sí, es el muchacho el que me ha robado. Pero, ¿eso será legal? ¿Qué debe hacer el abogado?
¿Eso es correcto? No. Ahí no hay ningún tipo de flagrancia. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a acudir primero ante el fiscal. Señalamos de que no estamos frente a ningún tipo de flagrancia, pese a que la agraviada dice que él es el que le ha robado, después de unas horas de haber puesto su denuncia. Pero lamentablemente ahí no ha presentado ningún tipo de características de la persona. No ha dicho cómo era la persona que le ha robado. Entonces, ¿cómo puede ser la cuasiflagrancia? ¿Cómo sabemos que es la persona que le ha robado? Simplemente le hemos preguntado, mire, hemos capturado a tal persona. Y ella que dice, sí, es él. Ahí no hay ningún tipo de flagrancia. He ahí la importancia de conocer los tipos de flagrancia. Porque voy a comunicar al fiscal de que aquí no hay ningún tipo de flagrancia, de que aquí hay una detención ilegal y que se debe resolver su situación jurídica de manera inmediata. ¿Qué pasa si no nos hace caso? Porque el Ministerio Público es quien controla y nosotros los abogados tenemos que verificar de qué controle, pues. ¿Qué pasa si no se realiza ello? Vamos a tener que acudir a un juez. Hay que poner en conocimiento al juez de que esa detención es ilegal. O vamos a esperar que el proceso avance, la investigación preliminar, la etapa procesal, la etapa intermedia, el juicio oral, y apelamos y recién en la Corte Suprema se dan cuenta y dicen, pero ahí no hay ningún tipo de flagrancia. ¿Cómo es posible de que si la presunta agraviada cuando puso la denuncia no dijo ningún tipo de características del presunto delincuente? Y detienen a una persona y le preguntan ¿por qué te han detenido? El abogado, y él responde, vinieron unos patrulleros a la zona y yo empecé a correr. Y me han detenido porque yo empecé a correr. Ah, estás corriendo. Ah, eres tú seguramente. Y por eso es que estoy acá y la señorita me ha dicho que yo le he robado. Entonces, he ahí la importancia. El rol del abogado es desde el mismo momento en que es detenido una persona. Ahora bien, ¿y cuál es la finalidad de que pidamos a la Fiscalía que controle la legalidad de la detención? Para evitar que se viole el debido proceso, que podría recaer esto en el futuro en nulidad cuando se llegue a la Corte Suprema. Pero miren el camino, hasta sentenciado, hasta podría llegar a la cárcel, todo el proceso, todo el camino que tiene que afrontar. ¿Solamente por qué? Porque no conocemos la norma, porque no sabemos bajo qué tipo de flagrancia fue detenido, porque ello, los derechos del imputado, para que el fiscal controle o el juzgado realice su función jurisdiccional de controlar la legalidad, está avalado en la Constitución, artículo 2.24f. Asimismo, también en las normas internacionales y en las jurisprudencias y casaciones. La Convención Americana de Derechos Humanos nos señala que toda persona detenida o retenida debe ser informada por las razones de su detención y notificada. Tengo un patrocinado, tomo el caso en el juicio oral y resulta que me dice de que el día que yo firmé el acta, nunca me encontraron un arma. El arma lo sacaron supuestamente de una mototaxi y me dijeron, seguramente es tuyo, pues. Me llevaron a la comisaría, me golpearon y me hicieron firmar. Y nunca estuvo presente ningún abogado. Nunca llamaron a ningún abogado. Pasaron los días, le notifican, recién declara frente a un abogado. El abogado lee y dice, oye, tú tenías arma, miras, has aceptado, has firmado el acta. Y él dice, eso no es cierto. Ese día me han golpeado
Mi familia me ha visto, me han roto los labios y tuve que firmar. Me dijeron que si firmaba me iba, pero si no firmaba me quedaba detenido. No sabía qué grave era la aceptación de firmar esa acta. Y él tenía un derecho de llamar a un abogado, que el abogado verifique si eso efectivamente así ocurrió. Y que también tenía derecho a ser revisado por un médico legista. En la actualidad, evidentemente, ya está prohibido ese tipo de actos. La Corte Suprema, con este nuevo modelo procesal penal, ese tipo de actos son reprochables.